Absolute War, un juego publicado por GMT en el año 2021, cuyo autor es Carl Paradis, y un juego que lo que nos presenta es el Frente del Este en la Segunda Guerra Mundial, el Frente Ruso, la Operación Barbarroja y también todo el contraataque luego de los soviéticos. Es decir, es un juego que nos lleva desde el 41 al 45, cubre todo el espectro de la guerra en el Frente del Este y lo hace en una escala muy grande, una escala muy estratégica. Una escala que se asemeja mucho a los juegos que son estratégicos de toda la guerra, pero este solo es de un frente. Y a pesar de todo consigue meterle pequeños detalles que lo va a meter con cartas, con unas fichas de combate. Bueno, un juego que Carl Paradis ya tiene otro juego de la campaña rusa con una escala parecida, que es el No Retreat Rusia. Pero este es algo un poquito más detallado, quizás un poco más complejo, no mucho más, pero sí lo suficiente como para que sea interesante. Y tiene alguna pequeña mecánica nueva, lo cual al menos para mí hace que sea lo suficientemente interesante, lo suficientemente diferente como para valorarlo. Lo estoy jugando, lo he jugado y me entretiene, con lo cual creo que merece la pena. Vamos a echarle un vistazo al juego y luego hablamos un poco más. Bueno, pues aquí tenéis el tablero del Absolute War. Lo he colocado en esta forma paisada, a pesar de que lo normal sería colocarlo así, porque si no, no me va a ser difícil el poder mostraroslo. Así que bueno, lo pongo así, que yo creo que va a ser la forma en la que lo podéis ver mejor. ¿Qué es lo que tenemos? Pues bueno, tenemos esta zona de aquí, esto sería Polonia, Breslau, Berlín estaría por aquí, fuera del tablero. Y está representado en el juego con la casilla de Alemania. Esta casilla de aquí, Alemania, y ahí tenemos Berlín. Igual aquí tenemos Checoslovaquia, tenemos Austria, Hungría y Yugoslavia. Todas estas casillas, ojo, son casillas donde se puede entrar y se puede combatir. Y van a estar representadas, veis, la Alemania tiene estos puntos negros que van representando por aquí, marrón. Estos rojos corresponden a Checoslovaquia, los naranjas corresponden a Hungría y los amarillos corresponden a Yugoslavia. Y aquí estaría Rumanía. Aquí tenemos Moscú, Leningrado, Stalingrado y el petróleo del Cáucaso aquí. Bueno, más o menos se ve todo la perspectiva. Bueno, como veis, el tablero está formado por áreas y también tiene algunos hexágonos. Como veis, los hexágonos son las ciudades grandes y además no solo por hecho de que sean hexágonos permiten contacto con más zonas, sino que además van a regirse por algunas normas distintas. Van a ser zonas donde hay mejores comunicaciones y va a ser más fácil, por ejemplo, el poder apoyarse unas unidades a otras, cosas que no se va a poder hacer fácilmente, o tan fácilmente en defensa al menos, en otras zonas. Hay diferentes tipos de terreno claro, pantanos, bosques, colinas, zonas de tundra por aquí arriba, cerca de Finlandia, aquí está Helsinki. Bueno, típico mapa de Rusia con Sebastopol, la península de Crimea, que supongo que casi todos conoceréis. Casillas importantes que tenemos aquí, pues tenemos la casilla de los partisanos, cuando estén disponibles partisanos lo vamos a tener aquí puestos. Toda esta zona de aquí arriba también es importante, pero lo voy a explicar ahora un poquito, con un poco más de detalle, porque tenemos todo el calendario, las casillas de donde las unidades quedan destruidas, eliminadas, la zona de reserva, ahora os lo explico. Esto es el marcador, ambos jugadores tienen unos parecidos, donde vamos a llevar la contabilidad de algunas cosas que son importantes en el juego. Para empezar, los recursos, que lo llevaremos con su ficha de recursos, y iremos marcando aquí cuántos están disponibles. El alemán tiene un máximo de 4 recursos, en cambio el ruso tiene un máximo de 6 recursos. También aquí llevaremos el estatus de guerra, el War Status, que este va a ser bastante importante, porque va a determinar la iniciativa. El jugador que tenga más War Status va a ser el que tenga la iniciativa en cada turno, y además puede determinar cuándo se gana. Si llegamos a tener, damos la vuelta a la ficha, más de 10 y lo ponemos aquí 19 y conseguimos reducir, porque si la ficha solo llega a 19, pero si avanzáramos más lo que haríamos sería reducir el War Status del contrario. Y esto puede ser una de las formas, de hecho una de las formas en las que se gana. También aquí se puede llevar un control de objetivos, cada uno con su ficha. Y bueno, ambos jugadores tienen lo mismo. La única diferencia es esa que os he dicho. Máximo número de recursos que puede tener el alemán, 4, y el ruso, 6. Bueno, esa es la parte del tablero donde tenemos diferentes casillas y tenemos el marcador de turnos, que es importante. ¿Por qué? Bueno,
para empezar, vamos a ver qué jugadores que estaban en turno, si el jugador alemán o el jugador soviético. ¿Qué jugador tiene iniciativa? Si es el alemán o el soviético. Y esto también tiene su importancia. Y además vemos que en cada uno de los turnos nos va a marcar el clima, que viene arriba, clima claro, barro, invierno, general invierno, este morado. El clima, y eso es importante, el clima va a ser importante para la cantidad de marcadores de apoyo de combate que podemos usar, para la cantidad de aviones que podemos usar. Y también porque va a influir en el combate, va a hacer modificaciones en el combate. Y además, cada uno de estos turnos tiene prefijado ya un evento, que veis es el texto. Ataque por sorpresa, línea Stalin, Death Squad, Pearl Harbor, Lend-Lease, Industria Soviética, es decir, lo va marcando. Los que ponen en negro son cosas que ocurren, ocurren en el tablero, digamos, ocurren en la guerra en el frente del este, y los que están en rojo ocurren en la Segunda Guerra Mundial en otras zonas, es la única diferencia. Pero son, digamos, eventos ya prefijados, y conviene que tengamos una idea de lo que va a pasar. Bueno, pues como veis, bastantes cosas importantes, ya digo, sobre todo el tema del clima es bastante importante, porque va a influir en el movimiento, va a influir en la cantidad de marcadores de combate y va a influir también en el desarrollo del combate, en la defensa que vamos a poder tener. La iniciativa, exactamente igual, también va a tener su importancia, que lo vais a ver. Y luego tenemos estas casillas a los lados, tenemos casillas de unidades Shattered, es decir, unidades que han quedado, digamos, fuera de combate, no están en buen orden de combate, unidades destruidas y unidades capturadas, alemanas y rusas, según igual, Shattered, destruidas y capturadas. Y aquí nos va a indicar lo que cuesta que estas unidades pasen a las reservas, porque tenemos esta casilla de aquí, en la que caben 4 unidades que son las reservas estratégicas. Y estas dos casillas van a ser muy importantes en el desarrollo del juego. Cómo manejemos nuestras reservas, va a ser bastante importante. Y luego finalmente tenemos la casilla para colocar las unidades aéreas. Simplemente es un espacio para poder colocarlas ahí cuando no están en el tablero. Importante saber, las unidades que estén Shattered, digamos que han perdido su efectividad en combate, no estén operativas, se van a colocar en la fase correspondiente, van a ir de manera gratuita a la reserva. Pero las unidades destruidas vamos a tener que pagar un punto de recurso. Y para las capturadas vamos a tener que pagar 2 puntos de recurso. Esta es la mayor diferencia. Además, las unidades capturadas nos van a hacer perder puntos de estatus de guerra. Es decir, cuando nos capturan una unidad, si al soviético le capturan una unidad, pierde un punto de estatus de guerra. En cambio, el alemán perdería 2 puntos de estatus de guerra. Y esto es algo bastante importante. Vamos a darle ahora un vistazo a los diferentes tipos de fichas que tiene el juego. Bueno, aquí tenemos algunas de las unidades del juego que nos van a servir un poquito para que os muestre qué características tienen. Bueno, la primera es que son unidades muy grandes, es decir, las rusas pues pueden ser cerca de 400.000 hombres por cada una de las fichas grandes, que van a ser estas. Veis que las fichas, las que tienen como dos recuadros rectangulares, eso significa que son fichas grandes, es decir, todas estas de aquí serían grandes, y estas de aquí serían fichas pequeñas. Estas se representan los rusos con unos 400.000 hombres, mientras que los alemanes son 200.000. Y en cambio estas pues serían de 50 de los alemanes y 100.000 los rusos. Es decir, son fichas muy grandes, representan realmente frentes o grupos de ejércitos, son realmente una escala muy alta, muy estratégica. Y luego tienen varias características. Bueno, para empezar, vemos que hay unas diferentes explosiones de colores. Eso es la fuerza de combate de cada unidad. Las explosiones, según el color, nos va a indicar para qué las podemos utilizar. Las amarillas, las explosiones de color amarillo, como las dos que tiene la primera Panzer, por ejemplo, se puede utilizar para atacar, para defendernos también, y también para apoyar a otras unidades en un ataque. En cambio, las blancas, las que son como grises, de aquí, no blancas, las grises, porque blanca es esta, de aquí. Pero las grises, que tienen las unidades, se pueden utilizar para atacar y para defender, pero no para apoyar. Las blancas solo son defensivas. Y las rojas, como tiene esta unidad rusa, solo son ofensivas, solo para atacar. Bueno, al principio parece un lío, pero luego uno se acuerda fácilmente. Las unidades normalmente pueden tener 1 o 2 pasos. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues son los 2 puntitos que aparecen a la derecha de la unidad. ¿Veis? Esta unidad alemana tiene todas las unidades alemanas tienen dos puntitos, significa que tienen 2 pasos. En cambio, estas unidades rusas no tienen dos pasos, luego no tienen ningún puntito, significa que no tienen un paso.
Es decir, solo con un paso las elimina. Y esta rusa exactamente igual, tiene un solo paso, pues tiene un solo puntito. ¿Qué significa? Significa que cuando una unidad de 2 pasos sea dañada, le daremos la vuelta. Por ejemplo, este ejército, si se daña, le daremos la vuelta y veis que se queda con solo un puntito a la derecha. Significa que está dañado. Otro paso lo eliminaría. Que ahora veremos cómo se va a hacer esto. En cambio, las que no tienen más que un paso, un solo daño, las quitaría de juego. ¿Qué les pasa a estas unidades rusas? Pues lo que les pasa es que la mayoría de ellas empiezan lo que llaman unidades sin entrenar. Y el ruso a lo largo de la partida los puede ir entrenando. Y al entrenarlos lo que va a hacer es darles la vuelta. Adquieren un color más oscuro, algunas de ellas se convierten en unidades con tanques, aunque no tienen esta M tachada, que significa que no tienen la habilidad de móvil. Es decir, son tanques, pero no se utilizaban con la misma estrategia que los alemanes, de una manera distinta. Si damos la vuelta a esta, por ejemplo, pues veis que van ganando en potencia, ganan una explosión más, un punto más de combate. Y las fuerzas aéreas, que tienen un punto amarillo que sirve para apoyar, porque es lo que van a hacer las unidades aéreas, es apoyar. Y además nos van a permitir apoyar a zonas distintas de donde están, que son las únicas unidades que lo van a poder hacer. Luego cuando explique el combate lo diré un poquito más en detalle. Y tienen una característica, y es que pueden quedar dañadas. Y cuando quedan dañadas se les da la vuelta y ya no tienen esa explosión. Estas explosiones que aparecen aquí son solo decorativas, pero ya no tienen fuerza de combate. Dañadas siguen existiendo, pero no añaden fuerza al combate. Bueno, hay algunos marcadores especiales, por ejemplo esta especie de A dentro de un triángulo, que significa que puede avanzar en determinadas condiciones, o la R, que es que no pueden retirarse y son destruidas sin retirarse, o un numerito este 2 es cuando se tienen que retirar del juego, en qué turno desaparecen. Bueno, hay unidades que van llegando y van saliendo y todo esto lo va marcando. Pero bueno, sobre todo quedaros con lo del tamaño, que las unidades que tienen los dos recuadros de estos son unidades grandes, que las explosiones son las amarillas, ataque, apoyo y defensa, las grises, ataque y defensa, las blancas, solo defensa, y las rojas, solo ataque. Vamos a ver ahora los marcadores de combate y otros marcadores. Estos son los 3 tipos de marcadores de combate que vamos a tener en el juego. Un marcador para ataque, colocaremos cuando queramos atacar con una unidad. Un marcador de support, de apoyo, que colocaremos a unidades que van a apoyar un ataque. Y un marcador que puede ser por un lado móvil o por el otro lado armor, mecanizado. Que estos marcadores los colocaremos para significar que utilizamos un movimiento mecanizado o un movimiento móvil, una unidad móvil, que nos va a permitir normalmente pues el desplazarlos más espacio, poder hacer un avance. Bueno, son los marcadores que vamos a tener. Cada uno de los jugadores tiene 18 marcadores de estos. 18 marcadores, como digo. Y aquí tenéis los del ruso, que tenemos 6 de ataque, 8 de apoyo y 4 móviles. Pero va a haber unas limitaciones a su uso, que luego os iré explicando. Pero quedaros que estos son una especie de como si fuera una especie de monedas que vamos a usar en el juego, porque nuestras unidades solo van a poder hacer cosas cuando les coloquemos este tipo de marcadores. Este es uno de los conceptos clave. Vamos a ver otros más. Otros marcadores que también tienen importancia son los marcadores de ofensiva mayor, que son estos de aquí. El de pinzas, que significa que estamos haciendo una maniobra de pinzas con nuestros blindados. Y esto podría dar resultado a una bolsa de tropas enemigas, que marcaremos con un marcador de pocket. Si es una bolsa creada por el alemán, pondremos un alemán. Si es una creada por el ruso, pondremos un ruso. Y esto, como vais a ver, tiene también su importancia en el juego, porque por la escala que tiene el juego, la simulación no es detallada. Digamos, las maniobras un poco de filigrana que hacían a veces los alemanes se van a simular con estas maniobras de pinzas. Tenemos también los marcadores de disrupted, cuando las unidades quedan pues algo desorganizadas o fuera, digamos, en una situación que no pueden combatir correctamente, pues se les va a colocar este marcador. Y luego tenemos las fichas de partisanos rusas, que por el otro lado son las atrocidades alemanas, que van a tener un efecto pequeño en el juego, pero pueden ser bastante incordiosas. Bueno, lo iremos viendo. Tenemos también las fichas de fuertes, que como veis cuando se entran en juego se colocan así, y después cuando los mejoramos, digamos, se terminan las obras, se les da la vuelta y nos añaden un punto defensivo, que es lo que implica. Y además esto es importante porque no va a contar en el apilamiento, va a ser una unidad extra. Y finalmente unas fichas especiales de cada uno de los dos bandos. Tenemos el general invierno
por parte de los rusos, que le va a dar un punto más en ataque, en algunos ataques, y los Volkssturm, es decir, las tropas reclutadas en el último momento, que nos van a añadir 1 en defensa para los alemanes al final de la guerra. Estas son las fichas de industria que van a simular un poco cómo van mejorando, se va ampliando la industria armamentística y la ayuda que reciben cada país. Tenemos aquí, cada una de ellas al darles la vuelta nos va a indicar quién nos va a dar. Nos va a dar recursos, nos puede dar una mejora de una unidad, un upgrade o una carta. Hay de todos los tipos. En el juego vamos a tener también cartas y hay tanto mazo de cartas alemanes como rusos. Y vamos a tener dos tipos de cartas. Cartas de evento y cartas de ofensiva. ¿Qué es lo que viene en una carta? Bueno, pues cojamos una carta. Tenemos una carta alemana. Vemos a la izquierda vienen unas fechas, 41, 42, 43, 44 en este caso. Significa, esos son los años en los que podremos usar la carta. Si la carta no tiene el año, no tiene ningún número, se puede usar en cualquiera. Y si pone años, solo en los que ponga. Esta carta la podemos jugar del 41 al 44, pero no en el 45. Bien, luego viene un evento, que vemos aquí el texto del evento, y puede tener también unos símbolos aquí a la derecha, unas explosiones, que eso vais a ver que se utiliza en el combate de asalto. Se va a utilizar para resolver. Y aquí abajo tiene una tabla de combate, que se va a utilizar para resolver los combates de batalla. Hay dos tipos de combate en el juego. Los asaltos se va a usar eso, y en las batallas se va a utilizar la parte de abajo. Luego otra parte importante, aparte del evento, que cada carta es distinto como podéis suponer, es esto que viene aquí. ¿Veis que hay una línea que pone Soviet Oil Gorky en este caso? Esos son los objetivos. Algunas cartas se van a sacar todos los turnos, vamos a sacar una carta como objetivos, y si tenemos esos objetivos vamos a ganar puntos de estatus de guerra. Si cumplimos el primero, podremos tener el segundo. Si no cumplimos el primero, el segundo no podrá ser aplicado. Bueno, todas las cartas van a tener eso. Como veis, tipos de cartas, pues ya digo, que vienen con las fechas, también las hay, como veis, hay más puntos de explosión, incluso puede haber puntos negativos. Esto sería un punto negativo, que estaría 1 cuando lo jugamos en el combate de asalto. Esto significa, y veis también que aquí tiene unos símbolos distintos. Estos símbolos se van a utilizar para la guerra de partisanos, que ahora os explicaré cuando veamos las cartas rusas. El ruso tiene algunas cartas. A ver, estas son las de ofensiva, ¿no? Bueno, es que tiene algunas cartas que tienen también aquí unos símbolos de partisanos. Bueno, no sé si hay alguna por aquí, me parece que hay alguna por aquí. A ver, esta. Esto de aquí significa que el ruso puede utilizar, cuando sale una carta con estos símbolos, puede hacer acciones con los partisanos. Y el alemán, cuando salen estos símbolos, puede hacer unas acciones contra los partisanos. ¿Vale? Los partisanos van a ser un pequeño incordio, no muy grande, pero bueno, van a ser molestos. Bueno, las cartas, como veis, pues lo que digo, tienen unas fechas donde pueden ser usadas, 44, 45 esta de aquí 41, 42, 43 solo. Las que no pone fecha, pues se puede utilizar en cualquier momento, y algunas además veis que pone play immediately, es decir, juegas inmediatamente. Y tiene inmediatamente lugar ese efecto. Esta carta de aquí es una carta de ofensiva. Las cartas de ofensiva siempre tienen aquí un número que va de 0 a 3, que va a ser el número de marcadores de ofensivo que vamos a poder poner. Y en las cartas de ofensiva van a ser importantes porque nos van a dar oportunidades de ganar puntos extra de estatus. Y además nos van a permitir añadir algún punto de combate extra a cambio de gastarnos recursos. Bueno, luego cuando veáis el combate lo explico un poco. Pero bueno, como veis abajo, por ejemplo, esta carta de ofensiva, si tuviéramos Leningrado y teniendo Leningrado también tuviéramos Odessa, por cada uno de ellos ganaríamos un punto de estatus de guerra. Si hubiéramos conseguido cumplir alguno de los marcadores que ponemos en el juego. Estos marcadores también de ofensiva son un arma de doble filo, porque nos pueden dar esa ventaja, nos pueden permitir además hacer maniobras de pinzas, que lo veréis en el combate también lo que significa, que es, digamos, hacer bolsas del contrario, pero si no los cumplimos, si no somos capaces de hacerlos positivamente, vamos a perder puntos de estatus. Es decir, las cartas de ofensiva hay que manejarlas con cuidado. Bueno, y las otras cartas, las cartas de evento, pues simplemente las podemos jugar donde nos ponga. Cada carta nos va a decir dónde se juega, en la fase de apoyo, fase de support, en cualquier momento. ¿Vale? En la fase de apoyo de un combate alemán. Nos lo va a decir, cada uno nos lo va a decir. Y nos va a marcar el texto,
va a decir qué es lo que hace. El texto, por supuesto, como en todos los juegos, el texto tiene precedencia, es decir, tiene prioridad sobre el texto de las reglas. Es decir, de hecho hay algunas cartas que permiten hacer cosas que las reglas no permiten. Y bueno, pues esto le añade una capa más de interés y mete lo que hacen las cartas, sobre todo mete eventos no necesariamente militares, sino eventos más bien políticos. Bueno, pero mete un poco de todo. ¿Ves? Por ejemplo, aquí hay la carta de ofensiva alemana, ¿ves? Son ofensivas, ponen mayor ofensiva, pero hay cartas mayor ofensiva, ¿ves? De 3, pero hay alguna, por ejemplo, como esta, que pone no ofensiva. Tiene 0 marcadores y no es ofensiva. Es decir, puede haber momentos en los que no se realicen ofensivas. Esto, cada jugador tendrá que valorar qué es lo que le interesa en cada momento. Pero bueno, simplemente que sepáis que hay cartas y que van a tener bastante influencia, sobre todo en el combate, porque el combate se va a resolver por estas tablas, que además, como veis, por ejemplo, si veis estas dos, pues cambia mucho el resultado. Aquí un 4 es BB, que es Bloodbath, que es aquí también, pero por ejemplo aquí, aquí un 2 es A y aquí un 2 es AR. Bueno, hay diferencias. Si sacamos otra carta, por ejemplo, a ver, aquí, fijaos en esta es la diferencia, esta es rusa. Un 4 es DS y aquí un 4 es BB, Bloodbath. Bloodbath es malo, no es un buen resultado, y un DS es un buen resultado para el atacante. Entonces, bueno, esto es un poco, sería el equivalente a tirar el dado o consultar en una tabla metiendo una cierta aleatoriedad. Y aquí lo resuelvo con esta tabla. Y los puntos, las explosiones, se van a sumar en los combates de sumar, ojo, o restar, porque esta, por ejemplo, resta, o restar en los combates de asalto. Bueno, las cartas. Bueno, como veis he colocado un escenario. Este es el escenario de la batalla de Kursk. Digamos, es un escenario que comienza en el turno 14 y dura los 4 turnos, 14, 15, 16, 17 y 18. Acaba en el 18. Por eso he colocado los refuerzos de esos turnos. Los rusos empiezan con todas las unidades que veis ahí en el tablero, y estas que hay que colocar, tiene que elegir el ruso a colocarlas. Así que ahora las pondré. Cosas que tenemos que ver en este escenario y que van a influir en la explicación que os voy a hacer un poco para que veáis cómo funciona el juego. Bueno, puntos de estatus. El alemán empieza en 14 puntos y tiene 4 puntos de recursos. El ruso tiene 16 puntos de estatus y 4 puntos de recursos. Esto va a influir porque, como veréis, el que tiene más puntos de estatus es el que tiene la iniciativa. Y va a influir y va a cambiar la iniciativa, la va a tener al principio el ruso. Aparte de esto, tenemos también 3 fichas de partisanos en la reserva de partisanos. Y hay algunos marcadores de industria y de Lend-Lease colocados que han ido apareciendo por todos los turnos anteriores que se supone que han ido jugando, digamos por el paso anterior de la guerra. Este turno los alemanes van a recibir un refuerzo de un ejército, el 8º ejército, y los rusos van a recibir un montón de unidades. Y esto nos permitirá ver cómo se hacen un poco, se colocan las unidades, cómo se hacen los refuerzos y demás. Bueno, voy a seguir la secuencia de juego, que siempre es lo más indicado en estos casos. Os la voy a poner ahí arriba para que la podáis ver. Espero que no tape mucho tablero. Y como vais a ver, lo primero que dice la secuencia de juego es mover el marcador de turno, que ya está en el turno 14, y la fase de evento. Cada turno, como os he explicado cuando os he enseñado el calendario, tiene un evento prefijado. En este caso es la operación Husky. La operación Husky, si no recuerdo mal, es el desembarco en Sicilia. Así que comprobamos en una de las tablas de ayuda. El juego tiene 2 tablas de ayuda. A ver, esta es una, que es donde vienen aquí los tipos de terreno y cómo influyen en el movimiento y en el combate. La secuencia de juego. Y por detrás están los resultados de combate de las batallas. Bueno, luego os explicaré. Y la otra tabla de ayuda tiene por un lado una referencia rápida de diferentes conceptos del juego. Y por este lado, cada uno de los turnos con el evento, las unidades que se tienen que retirar, las unidades que se mejoran, unidades que entran de refuerzo. Y aquí es donde vemos que hay en el turno 14 es la operación Husky, que significa que el alemán va a tener una carta menos y además pierde un marcador de ataque. Los alemanes comienzan en la partida en la campaña con 6 marcadores de ataque, pero poco a poco van perdiéndolos. Por estas fechas ya habrían perdido un marcador de ataque y ahora van a perder el segundo marcador de ataque, de manera que se van a quedar con solo 4 marcadores de ataque. Y al ruso le pasa al revés, poco a poco, según va avanzando la campaña, va ganando marcadores de ataque. Empiezan 4 y va ganando poco a poco. Esto significa un poco lo que representan los marcadores de combate, pues representan un poco los recursos, los esfuerzos que
ambos bandos van poniendo en este frente. Y los alemanes, al abrirse otros frentes, pues tienen que, evidentemente, que ir poniendo otros esfuerzos en otro lado, y esto les resta los marcadores de combate. Así que cogemos un marcador de ataque y lo retiramos. Este se quitaría permanentemente del juego. Y la otra consecuencia que tiene el evento es que este turno el alemán va a robar una carta menos. Cada turno, cada jugador va a robar 4 cartas de evento de este mazo, el mazo alemán y este es el mazo ruso, y una carta de ofensiva, que son este otro mazo que está aquí. Y en este caso, pues el alemán va a robar una menos. Puede elegir de dónde quiere quitar, si quiere quitar de evento o de ofensiva. Normalmente quitarás una de evento porque vas a robar más. Así que bueno, vamos a seguir la secuencia de juego y vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas. Resolvemos el evento, ya sabemos lo que significa y vamos ahora con la iniciativa. ¿Qué jugador tiene iniciativa? Pues el que tiene más puntos de estatus de guerra, War Status. En este caso el ruso tiene 16, el alemán 14, así que la iniciativa será rusa. Le damos la vuelta al marcador por el lado ruso. Lo ponemos aquí. Esto significa, el efecto que tiene el jugador que tiene iniciativa es que cuando roba cartas de ofensiva, cuando roba una carta de ofensiva, si no le gusta, puede descartarle y robar otra. Ese es el único efecto que tiene el ser jugador de iniciativa de momento. Luego en el combate, como vais a ver, también tiene efecto. Y es importante. Bueno, seguimos con la secuencia de juego y ya vamos al turno del jugador alemán. Se va a hacer todo el turno del jugador alemán, se resolverá. Y después el turno del ruso, que será exactamente igual. Pero estas dos pequeñas fases que veis al principio son comunes, digamos, no ha jugado todavía ningún jugador. Así que vamos con la fase de abastecimiento, supply. ¿Cómo se va a marcar aquí? ¿Cómo se va a resolver el supply aquí? Bueno, lo voy a explicar de una manera muy somera, ¿vale? Básicamente, hay dos tipos de ciudades. Ciudades mayores, que son las que tienen estos hexágonos, y ciudades menores, que son las que tienen estas... Son este símbolo grande, digamos, la imagen grande. Love, Riga, ¿vale? Aquí tenemos también más, Tula, ¿vale? En cambio, estas otras que son pequeñitas, pues ya no serían ciudades grandes, serían simplemente para nombrar la zona. Bueno, pues tenemos que estar a dos espacios de distancia, dos áreas de distancia de una ciudad menor o mayor, y a su vez esa ciudad menor o mayor ser capaz de trazar una línea de abastecimiento ilimitada, de espacios ilimitados, hasta una casilla con un marcador de factoría. En el caso de los alemanes, pues puede ser Berlín o Checoslovaquia. En el caso de los rusos, pues los Siberia, los Urales, que tenemos aquí en aquella esquina de allí. De manera que, evidentemente, todas las unidades ahora están abastecidas, así que no hay ese problema. Bueno, por cierto, el ruso tendría que colocar estas unidades. Voy a colocarlas ahora en un momento y sigo la explicación. Bueno, ya las he colocado más o menos. Y habría que formar pilas, pero eso lo haremos en cuanto sea el turno correspondiente. ¿Por qué? Porque el apilamiento en este juego... Bueno, voy a explicar el apilamiento, sí, porque yo creo que es pertinente. En este juego puede haber, en cada área puede haber dos pilas, dos apilamientos. Y cada apilamiento puede ser de 2 unidades, 2 fichas, más una unidad aérea, más un marcador de fuerte, que son estos que tenemos por aquí, ¿vale? Así que... formaríamos las pilas. Voy a formarlas en un momento porque es importante. Y el orden en cómo se colocan las fichas en las pilas también es importante. Bueno, pues ya he colocado todas las pilas. Y como veis, pues hay 2 pilas como máximo en cada área. Ojo, que es un máximo por ambos jugadores. Es decir, no puede haber 2 pilas por cada jugador. Total 4, no, 2 en total. Es decir, si los alemanes entraran aquí no podrían entrar porque ya hay 2 pilas. Tendrían que expulsar a una de las... pilas rusas. En cambio aquí podría entrar una pila alemana, pero ya no entraría ninguna más de ninguno de los bandos porque ya habría 2 pilas en total. Y esto es importante, dos apilamientos. Bueno, a ver, sigo por donde iba. Vamos a ver que en la iniciativa hemos dicho que la rusa ya estábamos haciendo el abastecimiento. Sí, el abastecimiento, todas las unidades están abastecidas. Si hubiera alguna desabastecida se le pondría un marcador de estar desabastecida. Y esto, pues, evidentemente, pues es malo. De hecho, una unidad que está desabastecida y al turno siguiente sigue desabastecida, queda capturada por el enemigo. O se considera capturada. De hecho, se va a la casilla de capturada y eso tiene consecuencias en el War Status. Como he explicado al principio cuando os explico estas casillas, básicamente el alemán pierde 2 puntos, el ruso perdería 1 punto de War Status. Y vendría ya la fase de marcadores de combate. En la fase de marcadores de combate... se van a elegir los marcadores de combate que vamos a tener disponibles. El jugador, el alemán en este caso, que es el jugador que tiene que decidir, pues el jugador que va a jugar su turno.
Y aquí vemos otras de las diferencias de tener o no tener iniciativa. El jugador de iniciativa va a poder elegir 16 marcadores y el jugador no iniciativa 12, de manera que el alemán tiene que elegir de sus marcadores que 12 son los que tiene disponibles. Así que, por ejemplo, tenemos 4 marcadores de ataque y los vamos a dejar los 4. Vamos a dejar un par de marcadores de móviles, de armor, y eso nos deja espacio para 6 marcadores de apoyo. 3, 4, 5, 6. Y los demás van a los ya usados, digamos. Así que estos son los que va a tener disponibles el alemán. Y esto es importante porque esta elección que hagamos aquí nos va a condicionar lo que podemos o no hacer en el tablero. Hay que tratar de acertar, evidentemente. La siguiente fase, como veis ahí, es la fase de cartas, de robar cartas. Normalmente robaría 4 cartas el jugador alemán de evento y una carta de ofensiva. Pero hemos visto el evento que viene en el turno, el marcador de calendario, dice que el alemán roba uno menos, así que solo robará 3. 1, 2 y 3 cartas. Y una carta de ofensiva. Así que bueno, estas son las que roba y vamos a ver qué es lo que nos ha tocado. Cartas de evento. Bueno, tenemos aquí Kangruppen, que la podemos jugar, estamos en el 43, así que bueno, no nos viene mal. Bombok, que se puede jugar el 41 y 42, es una carta que no podremos usar, pues es una buena carta, pero no la podemos usar porque ya ha pasado la fecha. Y esta que no tiene fecha, pues nos viene bien también. Y en la ofensiva, una que, bueno, tenemos suerte, pues se puede jugar en 43, así que la podremos jugar. ¿Qué podemos hacer con las cartas como esta que nos ha salido de Bombok? Que no podemos jugar por las fechas. Bueno, pues podemos descartarla. Y al descartarla vamos a ganar un punto de recurso. Pero el alemán, como hemos visto, tiene 4 puntos y está en el máximo. Así que no le queda otro remedio que aguantar esta carta para el turno que viene, descartarla cuando haya gastado algún recurso. Se pueden tener un máximo de 6 cartas en la mano. Así que el alemán puede guardar estas 4 cartas en la mano de momento, sin problemas. Y después de ya tenemos las cartas en la mano, ojo, mirad que el alemán tiene cartas, pero el ruso no. En este escenario, al comienzo del escenario, el jugador que juega primero, el alemán, siempre, digamos, tiene primero. Esto es independiente de quién tiene iniciativa. Siempre juega primero el alemán y luego el ruso. Siguiente fase. Vamos a ver ahí que es la fase de estratégica. La fase estratégica es la fase donde van a venir los refuerzos, van a venir vamos a poner reemplazos, se van a retirar unidades, van a venir todas esas cosas que vamos a hacer. Y van a entrar en juego todas estas casillas que tenemos aquí, la casilla de reserva también. Más. Bueno, vamos por pasos, poco a poco. Primero, withdrawals, es decir, retiradas. Si miraríamos en el calendario aquí, en esta tabla, miraríamos si hay que retirar alguna unidad. En este caso, en el turno 14, a ver si se ve ahí, sí. No hay que retirar ninguna, pondrían un color marrón, es más, los alemanes les va a entrar una unidad, no retiran ninguna. Después, upgrades, mejoras. Podríamos gastar puntos de recursos para mejorar unidades. Lo que pasa es que los alemanes las tienen todas, digamos, al máximo, con 2 puntos de... Están a tope, con lo cual no las pueden mejorar ahora mismo, no pueden conseguir hacer nada con ellas. Pero bueno, nos gastaríamos, gastando puntos de recurso, gastando 2 puntos de recurso, si una unidad, por ejemplo, este Panzer estuviera así, dañado, con 2 puntos de recurso le daríamos la vuelta y podríamos recuperarlo a su nivel mayor, máximo. Pero, bueno, como he dicho, están todas al máximo, así que ahora esto no va a ser un problema. Luego vendrían los refuerzos. El alemán recibe un refuerzo, el 8º ejército. Los alemanes pueden colocar los refuerzos en cualquier ciudad mayor o menor de Alemania. O bien, gastando un marcador de combate, colocarla en la reserva estratégica. Así que lo que vamos a hacer es ponerle la reserva estratégica y esto nos va a costar que descartemos de un marcador de combate. Vamos a descartarnos, bueno, pues vamos a descartarnos de un marcador de ataque, porque no vamos a realizar tantos ataques. Como veis, esto pues simula un poco los recursos que tiene disponibles el ejército. Ahora está enviando a un ejército, la Wehrmacht está enviando al 8º ejército a la reserva, lo está avanzando por tren o por donde sea hacia Rusia. Y esto pues tiene un coste, y este coste se hace de alguna manera gastando ese marcador de combate. Luego tendríamos la fase de reemplazos, en la cual podríamos reemplazar unidades que estuvieran aquí, se pueden reemplazar. Bien, todas las unidades que tenemos en la casilla de ejércitos destruidos pueden pasar a la casilla de reserva, pero tienen un coste de un punto de recurso. Así que bueno, aquí tenemos los ejércitos rumanos y húngaros, vamos a gastarnos para recuperar un rumano
y un húngaro, por ejemplo. Pues serían 2 puntos de recursos. Lo gastamos porque sabemos que tenemos una carta que nos va a dar un punto. Y bueno, digamos que tenemos que gastar alguno para poder jugar luego esa carta. Así que pondríamos el ejército húngaro y el rumano en la casilla de reserva estratégica. También se podríamos gastar luego puntos en darles la vuelta, pero bueno, la verdad es que con los rumanos y los húngaros no merece mucho la pena. Sí nos van a ser útiles para defender luego el sur. Pero bueno, de momento vamos a gastarlo en eso simplemente un poco también para que veáis cómo funciona el tema de los reemplazos. Y finalmente la reserva. Podríamos mover unidades del tablero a la casilla de reserva. Y esto nos costaría también un marcador de combate. Pero bueno, ahora mismo estamos más o menos justos, así que lo vamos a dejar. Como vais a ver a lo largo del juego, el manejo de esta casilla de reserva es bastante importante. O al menos esto es la sensación que a mí me ha dado. Bueno, y con esto acabaríamos la fase estratégica. Nos quedaría solo la fase de ofensivas, que es donde podremos jugar la carta de ofensiva. Como hemos visto, es una carta que podemos jugar en el 43 y dice, juégala en tu fase estratégica. Es decir, ahora lo que hacemos es, la jugamos y dice, roba 2 cartas de evento y pierde un punto de War Status. Inmediatamente se declara una ofensiva mayor. Así que perdemos un punto de War Status, nos vamos de 14 a 13 y robaremos 2 cartas. 1 y 2. Esto nos viene bastante bien. Vemos una que podemos jugar, Von Kluge, podemos jugar en el 43, y otra que se puede jugar en cualquier momento. Así que eso está muy bien. Y tenemos una carta de ofensiva, y vemos que el valor de ofensiva de la carta es 1, que es ese hexágono, como os he explicado antes cuando explicaba las cartas, que viene ahí. Así que cogeremos una ficha de ofensiva y la pondremos al lado, luego la podremos usar. En la fase de combate es cuando vamos a poner este marcador en el juego. Y además vemos que es una ofensiva que nos viene bastante bien, porque como veis aquí abajo, nos dice que nos va a dar puntos de estatus si tenemos un espacio en la Unión Soviética y controlamos el petróleo rumano. Y ambas cosas las hacemos. Así que el alemán le va a venir muy bien completar esta ofensiva porque le va a dar 2 puntos de estatus de guerra. Bueno, pues con esto acabaríamos la fase estratégica. Y pasamos directamente a la fase de movimiento. Nos podemos mover. Bueno, ¿cuánto mueven aquí las unidades? ¿Veis que no tienen factores de movimiento en las fichas? Bueno, las unidades de infantería, los ejércitos de infantería tienen 2 puntos de movimiento y cada casilla vale un punto de movimiento. Hay algunas donde tenemos que pararnos cuando entramos, normalmente los bosques, los pantanos y demás. Cruzar ríos no cuesta nada. 2 puntos de movimiento, pero si movemos el segundo punto, la unidad acabará disrupted. Y las blindadas, las unidades móviles, los blindados o las unidades móviles, tienen 3 puntos de movimiento. Pero, de nuevo lo mismo, si mueven el tercer punto de movimiento, también acabarán disrupted. Con lo cual, normalmente no nos va a convenir agotar todo, porque el estar disrupted nos va a perjudicar luego en el combate. Bueno, el alemán tiene que planificar una ofensiva, tiene que atacar en algún sitio, y evidentemente, pues el sitio más atacable probablemente va a ser por aquí, en Rostov, na Donu. Para ello tenemos aquí una unidad blindada y podemos apoyar con este ejército, por ejemplo. Y aquí podríamos intentar otro ataque aquí, lo que pasa es que esto va a tener una resistencia bastante grande rusa. Bueno, vamos a intentar que el alemán ataque ahí. Para ello no nos hace falta mover muchas más cosas de momento. Bueno, no hay muchos movimientos realmente, ¿no? Porque, bueno, podríamos, por ejemplo, mover con este tanque, lo podríamos sumar aquí, moverlo aquí y juntarlo en una pila con este otro y mover este ejército aquí, confiando luego en la fase de reserva colocar aquí un marcador. Vamos a colocar un marcador de control alemán para que no se os olvide que este espacio es alemán. Lo voy a poner aquí y así veréis cómo funciona lo de la casilla de reserva, que es importante. Entonces hemos juntado estos aquí para realizar el ataque. Fase de movimiento acabaría y vamos ya con la fase de combate. ¿Cómo se realiza el combate? Bueno, que esto es una de las cosas algo distinta a otros juegos. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es marcar con un marcador de ataque las unidades que queremos que ataquen, la pila que queremos que ataquen. En este caso, colocaríamos aquí. Y podemos apoyar con otras unidades que estén adyacentes al objetivo. Por ejemplo, con esta de aquí, podemos apoyar. Le colocaremos un marcador de apoyo. Vemos además que esta unidad alemana, el ejército alemán, tiene los 2 símbolos en amarillo. Significa que pueden dar apoyo. ¿Vale? Y este sería el objetivo. El ruso, si tuviera marcadores
y tuviera una ciudad cerca, podría apoyar en defensa. Ojo, solo con una ciudad, desde un área no se puede apoyar en defensa, pero en una ciudad sí, porque se supone que tiene una infraestructura de, digamos, de carreteras y demás que permite desplazar a las defensas más fácilmente. En cambio, el ataque siempre puede apoyar porque se supone que tienes un plan y lo has planificado con anterioridad. Digamos, supone todo esto. Bueno, haremos este combate. Vamos a suponer que el alemán también decide atacar aquí. Gasta otro marcador de ataque aquí. Tenemos estas unidades. Y un marcador de apoyo a esta otra. De manera que vamos a tener 2 ataques, por ejemplo. Y resolveríamos los ataques. Y vamos a ver cómo podrían ser diferentes o no. Bueno, vamos a ver la secuencia de combate. La secuencia de combate, voy a quitar la secuencia de juego y os pongo la secuencia de combate. La secuencia de combate, como veis, pues tiene también varios pasos. El primer paso es el paso de apoyo. Y aquí entra en juego de nuevo la iniciativa. El jugador que no tiene iniciativa es el que pone primero, decide si juega cartas o dice lo que hace. Y el jugador de iniciativa, una vez visto lo que ha hecho el otro, hace lo suyo. En este caso, como el jugador de iniciativa es el ruso, el alemán tiene que declarar sus cosas antes. Tiene que declarar cómo pone sus marcadores de apoyo, que ya los he puesto. Y tendría que declarar también si usa alguna carta. Las cartas que podemos usar. Bueno, aquí hay 2 tipos de combates. Bueno, vamos a ver. Hay 2 tipos de combates. Y los combates dependen del tipo de terreno. Bueno, aquí está esta es la tabla de terrenos. Como veis ahí, en la línea central donde pone combat, en algunos de ellos pone battle y otros pone assault. Vale, esos son los 2 tipos de combates que hay. Asaltos y batallas. En este caso, por ejemplo, aquí, como es un terreno claro, es una batalla. Así que lo vamos a resolver como si fuera una batalla. Y voy a cambiar este ataque, lo voy a poner mejor que como si atacáramos aquí para que veáis un ejemplo de asalto. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Como si atacáramos aquí, que va a ser un poco duro para el alemán, pero bueno, vamos a suponer que, por ejemplo, podría haber movido este ejército aquí e intentar ahí un asalto. Bueno, para que veáis cómo se resuelve un asalto y cuál es la diferencia con una batalla. No sería una acción muy inteligente porque como estás atacando unas colinas, pues va a ser algo fastidiado. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a resolver la batalla. ¿Cómo se va a resolver la batalla? Vamos a seguir ahí la secuencia. Vemos, una vez que hemos declarado los apoyos, el jugador de iniciativa tendría que ganar. Veremos si alguna carta alemana nos conviene usar. Se jugaría solo el evento, no las explosiones que tenemos en el lado, solo el evento. Vamos a ver si hay alguna que nos interesa. Ah, por cierto, una cosa que se me olvida. Podríamos declarar también usar el marcador de la ofensiva. Vamos a ponerlo aquí. Marcador de ofensiva. Marcador de ofensiva que lo primero que podemos hacer, el alemán podría gastarse un punto de recurso, vamos a gastarlo, para darle la vuelta. Y esto nos va a dar un punto extra de combate. Digamos, ponemos más munición, más combustible, más recursos en esa ofensiva para atacar ahí. Y eso va a ser importante también. Porque si conseguimos ocupar ese espacio, vamos a conseguir poner la ficha de la ofensiva encima de la carta. Y si la ponemos encima de la carta, va a significar que hemos cumplido y vamos a poder sumar los puntos de estatus que nos marca abajo, si cumplimos lo que dice, si tenemos esos espacios que dice. Vamos a resolver este combate entonces. Lo primero que hacemos es contabilizar cuántos puntos de ataque tenemos. El alemán ataca con esta pila. Va a contabilizar todas las unidades de la pila, pero si las 2 son unidades grandes, la de abajo, la que esté situada debajo, solo va a contabilizar sus puntos de apoyo. Y en este caso son 2 unidades grandes, las 2. De manera que la de arriba contabiliza todos los puntos, 4, pero la de abajo solo sus puntos de apoyo, que son las explosiones amarillas, 2. Así que son 4 y 2, 6. Y las de apoyo solo contabilizan sus puntos de apoyo, los amarillos también, 6. Y 2, 8. Pero vemos que hay uno, está la unidad alemana, como veis aquí, uno de ellos lo tiene puesto con una especie de círculo gris alrededor de ellos. Significa que solo es un punto de apoyo si el alemán tiene iniciativa. Y en este caso la iniciativa la tiene el ruso, así que solo sumaría un punto. Es decir, serían 4 y 2, 6 y uno de estas 7 puntos. Y el ruso tiene... y uno más de la ofensiva, 8. Y el ruso tiene 3. Pero vamos a ver también que puede haber más cosas. Veríamos el terreno. En este caso el terreno es terreno claro. Así que como vemos aquí el terreno claro no suma nada en defensa. Otros tipos de terrenos veis ahí que suman una explosión, 2 explosiones blancas. Y también el clima.
En este caso el clima es clima claro, que veis aquí, no suma nada, pero el barro o la nieve o el general invierno suman también en defensa. En este caso no suman nada. Aquí tenemos. Vamos a repetir, tenemos, hemos dicho, 4 y 2, 6 y 1, 7 y 1, 8 contra 3. El ruso también podría jugar una carta, pero bueno, como no tiene, pues no puede usarla. Contra 3. Sería un +5. Pero podemos hacer cosas anteriores. Como tenemos unidades blindadas, el jugador alemán puede gastarse un marcador de armor, ponerlo aquí, un marcador de combate, ponerle armor, para colocar ahí un marcador de pinzas. Vamos a intentar embolsar a esas unidades. Podemos hacerlo porque aquí no hay unidades mecanizadas. Si hubiera una unidad mecanizada enemiga en la pila de arriba, no podríamos hacerlo. Buscaremos aquí un marcador de pinzas. Son estos. Y como veis, por detrás pone necesitas armor, necesitas tanques. Colocamos el marcador de pinzas aquí, significando que vamos a intentar una maniobra de pinzas ahí. Y resolveremos el combate. Hemos dicho que tenemos un +5. ¿Cómo se va a resolver? Pues bueno, las batallas se van a resolver sacando una carta del mazo del atacante y mirando en la tabla de combate que viene abajo de la carta. Así que sacamos la carta y miramos en el 5. En este caso vemos que es DB. La carta se queda aquí descartada y miramos en la resolución de batalla. DB, ¿qué es DB? Lo vamos a ver aquí. DB es Defender Broken. Los defensores del área se retiran 2 espacios y el atacante avanza. Pero ojo, no hay bajas, no se reduce ninguna unidad, simplemente se retiran. Y otra cosa muy importante es ver si ha triunfado la maniobra. ¿Veis ahí que pone en Defender Broken? A ver si veis, ahí, Defender Broken hay una flechita. Esa flechita significa que sí ha triunfado la maniobra de pinzas. ¿Y qué efecto tiene la maniobra de pinzas? Pues el efecto es que no se puede retirar la unidad enemiga. Las unidades enemigas no se pueden retirar. Y en este caso, quedarían destruidas al no poder retirarse. Es decir, por el resultado normal, estas unidades se habrían hecho 1 y 2 áreas, se habrían retirado y nosotros se habríamos avanzado y ya está. Pero gracias a la maniobra de pinzas, estas unidades quedan eliminadas. Y se pondrían en las unidades eliminadas destruidas rusas, aquí. Y avanzaríamos. Podríamos avanzar tanto con las unidades que han atacado como las que han apoyado. Vamos a avanzar, por ejemplo, con una Panzer y con esta unidad de infantería, formando una nueva pila aquí. ¿Vale? Y le damos la vuelta a los marcadores de ataque para significar down, es decir, que estas unidades ya han participado en combates. Y además, como la ofensiva ha tenido éxito, este marcador de ofensiva lo vamos a poner encima de la carta, para significar que esta ofensiva se ha cumplido y vamos a poder intentar puntuar esos puntos de estatus que hay ahí abajo. Bueno, como veis, el combate es relativamente sencillo. Lo único que hay que tener en cuenta son los diferentes símbolos que aparecen aquí en los resultados. Si aparece un avión y tenemos unidades aéreas, la unidad aérea habría quedado dañada. Si aparece un marcador de disrupt, las unidades enemigas quedan disrupt. Bueno, hay diferentes cosas. No he utilizado los aviones alemanes, voy a utilizarlos ahora en el otro combate, para que lo veáis y vais a ver cómo se resuelve de una manera bastante distinta el combate de asalto. Atacamos aquí y hacemos lo mismo. 3 puntos, más 1 de la de abajo, 4. 4, más 1 de aquí, 5. Y el ruso tiene 3, porque no tiene... este solo tiene un punto de ojo, solo cuenta en defensa. Tiene 3 puntos. Pero el terreno es distinto. 3 puntos, así que miraremos el tipo de terreno. Es lo que llaman Vaidal Hills, que la tenéis ahí. Significa que las unidades no mecanizadas, como es el caso, tienen un punto. Así que suma un punto más en defensa, es 4. Así que vamos a marcarlo, vamos a ponerlo aquí que no se nos olvide, porque vais a ver que aquí es un poquito más difícil que recordar. Son 2 y 1, 3 y 1, 4. 4 puntos de combate el alemán. Y el ruso también 4 puntos de combate. Ahora se podrían jugar cartas. Y empieza siempre el jugador el que no tiene la iniciativa. Es decir, el alemán podría gastar una carta suya, usarla. Y vamos a usar esta, ¿vale? Tenemos aquí a Von Kluge, que además la podemos jugar porque está en fechas. Y nos va a sumar, en el caso de un asalto, no se juega el evento, sino se juegan los puntos que hay aquí. Va a sumar estos puntos que hay aquí.
Así que jugando esta carta sumaremos 2 puntos más. Y el alemán se va a 6 puntos de combate. Y el ruso, si tuviera cartas, podría sumar también ahora alguna carta, si estuviera en fecha y tuviera ahí el resultado correspondiente. Bueno, pero no es el caso. Y ahora se va a resolver. Y la resolución es distinta a la batalla. La resolución, el combate de asalto es más peligroso, más arriesgado, más impredecible. Y ambos jugadores van a sacar una carta y van a sumar los símbolos que aparezcan. Y pueden aparecer símbolos positivos y negativos. Así que el alemán robaría una carta y sumaría un punto más. Y el ruso robaría una carta y sumaría también un punto más. Así que el resultado final es alemán 7, el ruso 5. Un +2 a favor del alemán. Miramos en la resolución, pero aquí en la parte de más abajo, del resultado de asalto. Y vemos que con un +2, A+2 es ataque exitoso. El objetivo se retira una zona y ambos bandos pierden un paso. El atacante avanza. Es decir, estas unidades se retirarían un área, por ejemplo aquí, perdería un paso, podría ser perfectamente esta unidad, sería eliminadas, y el alemán avanzaría, y una unidad suya, que además debe ser la unidad que ha liderado el atacante, perdería un paso, con lo cual los blindados perderían un paso. Como veis, el resultado de un asalto es mucho más imprevisible, porque ya digo, hay cartas que te restan puntos, no sabes realmente si vas a sumar o no, y para que un asalto tenga éxito, tienes que sumar más de 2 o más puntos de diferencia. Si ves ahí pone equal, y luego D+2 o A+2. Es decir, si hay una diferencia de un solo punto o de 0, el asalto es un asalto que indeciso. Ambos bandos pierden un paso. O bien pierde su recurso. El atacante es el que tiene que perder el recurso. Bueno, como veis se resuelve de forma diferente. Y además el tipo de combate, ya lo he dicho, lo marca el terreno. No lo decimos nosotros. Todas estas cartas irían al descarte. Estas irían aquí al descarte. Este es el descarte ruso. Y pongo ahí la secuencia de juego otra vez. Acabaríamos la fase de combate. Y vendría la fase de reserva. Como hemos visto, de repente el alemán tiene aquí un hueco. Esto es una casilla alemana, pero claro, al avanzar ha dejado este hueco. Y aquí exactamente lo mismo. Tenemos dos espacios. ¿Cómo podemos solventar esto? Pues con las unidades de la reserva. Gastando un marcador de combate podemos desplegar estas unidades en el tablero. En esta fase, ahora. Así, como todavía nos quedan algunos marcadores sin usar, los gastamos. Vamos a gastar un móvil y un ataque. Los gastamos y esto nos permite desplegar dos de esas unidades en el tablero. Así que vamos a desplegar este ejército alemán aquí, y aquí por ejemplo los rumanos. Y tapamos hueco. Como veis, esto es bastante importante porque te permite, cuando el alemán estaba empezando la campaña, la infantería se va quedando siempre atrás. Y la forma de ir enviándola hacia adelante es mandándola a la casilla de reserva y luego resituándola. Y también es la forma de, cuando se te crean huecos, poder taparlos después de tu movimiento, después de los combates. Evidentemente, para ello necesitas tener unidades en la reserva, con lo cual es útil, sobre todo para el ruso también, al principio, para tapar huecos, el ir mandando unidades a su reserva estratégica. Y se va jugando bastante con ello. Es una idea bastante interesante que además simula bien cómo el movimiento por detrás de las líneas de comunicación, línea de frente, cómo era el movimiento de las tropas. Y me resulta interesante. Bueno, después de esta fase de reserva viene la fase de marcadores usados y retiraríamos todos los marcadores usados, los retiraríamos, irían a usados. Y finalmente resolverían los objetivos de guerra. Objetivos, normalmente tendríamos una carta de objetivos, al principio de este escenario no hay ninguna, pero sí resolveríamos esto. Como tenemos el marcador lo hemos puesto aquí, no está en el tablero. Si hubiera quedado en el tablero nos restaría un punto de estatus de guerra. Es decir, las ofensivas no resueltas van a ser perjudiciales para nosotros si no conseguimos ocupar el sitio. Es decir, si no hemos conseguido resolverla de una manera positiva. Lo cual tiene sus riesgos. Nos quitaría un punto de estatus de guerra. Y en este caso nos permite intentar ganar. Vamos a ver si tenemos lo que pone ahí. Tenemos URSS, que significa un espacio en la URSS, si lo tenemos, y evidentemente, y también tenemos el petróleo rumano. Eso significaría 2 puntos de estatus de guerra para el alemán, que pasa de 13 a 15. El ruso sigue en 16, con lo cual de momento no es suficiente, pero vais a ver que pasan más cosas. Porque hay una cosa que no he explicado y que te voy a dejarla
aquí que queda clara. Cuando se produce un ataque de pinzas y las unidades enemigas han huido, se produce una bolsa y se coloca un marcador de bolsa, de pocket. ¿Vale? Se me ha pasado antes, pero bueno, os lo cuento. Para eso sirven las pinzas, no solo para evitar que se retire el otro, sino para crear un marcador de pocket. Y ese marcador de pocket puede devenir, con el turno siguiente, podría convertirse en un punto de war status. Básicamente, si el alemán conserva por cierto, se pone un marcador alemán, no ruso. Porque es una bolsa creada por los alemanes. ¿Vale? Si este espacio sigue siendo controlado por el alemán, en el siguiente turno de abastecimiento alemán, el alemán ganará un punto de war status por cada marcador de pocket que tenga en el tablero. Se quitará el marcador de pocket. Y si es el ruso el que lo recupera, entonces el ruso recuperará un recurso. Esto simula un poco, pues, que recupera tropas, recupera hombres, y entonces tiene un poco más de capacidad de guerra, y este punto de recurso lo va a significar. Y el estatus de guerra significa los prisioneros que has capturado. Bueno, como veis, pues son unas ideas sencillas, pero que resultan en el juego hacerlo bastante interesante. Se mirarían los puntos de objetivos. Si tuviéramos alguna carta por aquí que tuviera objetivos, vamos a suponer que tuviéramos esta. Pues miraríamos. ¿Tenemos Odessa y Gorky? ¿Tenemos Odessa? Pues tenemos Odessa, sí, un punto. ¿Tenemos Gorky? Gorky no, que está ahí atrás, no. Pues el alemán ganaría, si esto fuera la carta de objetivos que tuviéramos, ganaría un punto más también. Sería un punto más de War Status. Esa es la forma en la que se van a ganar los War Status. ¿Cómo? Cumpliendo los objetivos de las cartas, los objetivos de las ofensivas y también por las bolsas. Y como veis, el War Status es importante, no solo porque determina la iniciativa, y la iniciativa es importante para el combate porque el que tiene iniciativa va a ver lo que hace el otro con antelación, sino que además es la forma de ganar. Para ganar la partida tienes que tener 19 puntos de War Status más que el contrario, es decir, llegar al tope, porque cuando llegas al 19 y vas a sumar el 20º punto, el número 20, lo que haces es restarle un punto de War Status al contrario. Si la diferencia es de 19 puntos y controlas determinados casillas objetivo, entonces es cuando ganas la guerra. Tanto el alemán ganas la guerra, ganas, digamos, la campaña rusa. Tanto el alemán, que necesita controlar Moscú y 2 más, como el alemán, que necesita controlar varios espacios de estos que están marcados aquí con las cruces gamadas, o bien Berlín directamente. Bueno, como siempre os he explicado esto muy someramente por encima, pero yo creo que os habéis hecho una idea aproximada de cómo funciona el juego, que realmente, como veis, no es muy complicado. Sí hay detalles que hay que tener en cuenta, hay que estar memorizando. A mí se me ha pasado, por ejemplo, el tema de la bolsa, pero bueno, normalmente no se te va a pasar esto. Y ya hay unos detalles más. Por ejemplo, los partisanos se pueden desplegar. Los partisanos lo único que van a hacer es incordiar, porque no vas a poder hacer redesplegar la defensa, la reserva, donde hayan marcadores de partisanos. Y el alemán le va a costar un punto de recurso el quitarlos. Con lo cual, pues es un incordio. No es que realmente sean un lastre muy grande, pero en algunos momentos pueden ser bastante fastidiosos. Bueno, eso es cómo funcionan. Las fichas estas de recursos, pues se les da la vuelta y te van a dar un recurso, te van a dar una carta, o te van a dar un reemplazo, o que puedas mejorar una unidad y demás. O sea, poco a poco se va desarrollando así la partida. Como veis, no quiero enrollarme mucho más porque realmente, ya digo, el juego es más sencillo de lo que parece. Tiene algunos conceptos diferentes, algunas cosas distintas que hay que tener visualizar y tenerlos en cuenta, pero por lo demás yo creo que es un juego que... Bueno, ahora vamos a hablar un poco de él. Bueno, como habéis visto, pues el Absolute War, iba a decir no Retreat, porque claro, son dos juegos muy similares y del mismo autor. Similares en cuanto a la escala, realmente son muy parecidas, pero las mecánicas del Absolute War son bastante distintas al No Retreat. A mí me gustan más las de este Absolute War. Creo que es un juego que tiene una escala muy grande, tiene las ventajas que tiene jugar esta escala, es decir, te permite jugar la guerra o todo el frente del este en un par de tardes, sin complicarte mucho en detalles de si avanzo esta división por aquí o está por allá y cruzo este río y me subo esta colina, que hacen juegos con muchas más fichas, juegos con una gran cantidad de fichas y por supuesto que requieren una gran cantidad de tiempo de jugar. Y esto es lo que Absolute War no ofrece, y en cambio ofrece jugarlo de una manera rápida y de una visión más de conjunto. Pero tiene esos pequeños detalles que las fichas de combate, que los marcadores de pinzas, que las fichas de mecanizado, las fichas de movilidad, de unidades móviles, permiten que hagamos un pequeño zoom
si queréis un pequeño detalle en algunos momentos donde queremos hacer una bolsa. Y además refleja un poco cómo fueron las estrategias diferentes. Muchos de los tanques rusos tienen una M puesto en la ficha, que significa que no se consideran unidades móviles. Esto significa que no vas a poder utilizarlos en explotaciones como lo utilizan los alemanes para hacer esas operaciones de pinzas y esas bolsas. Y vas a tener que embolsar realmente como hacían los rusos, es decir, realmente haciendo bolsas en áreas, es decir, dejar una o dos áreas con tropas alemanas detrás de las áreas que vas avanzando con los rusos, es decir, una bolsa pero mucho más grande, que realmente es como lo que pasó al final de la guerra. Y el juego consigue reflejar esto. Y no es tan sencillo de conseguir que un juego con esta escala consiga realmente esta representación. Me parece que este juego lo consigue. Cal Paradis, la verdad es que es un diseñador que a mí me gusta, porque hace cosas distintas, sin ser radicalmente distintas como otros diseños. Sí son cosas que tienen su suficiente diferencia como para que ese juego sea atractivo. A mí este juego me resulta atractivo, me resulta divertido de jugar. Creo que las cartas le meten ese pequeño cromo, esa pequeña diferencia además que tengas de una partida a otra, cuando van saliendo, cómo te van saliendo. Nunca estás seguro de los combates por ese sistema de combate distinto que tiene, es decir, que haya dos tipos de ataque. Los asaltos son realmente muy sangrientos, vas a perder unidades, casi siempre pierdes unidades. Tienes que tener puntos de recursos preparados porque hay muchos resultados que obligan a decidir al atacante si quiere perder un punto de recurso o quiere que sufran bajas sus unidades y las del otro, y a veces esta decisión es complicada y esto hace interesante el juego. Me gusta mucho la utilización de la reserva, de esa casilla de reserva y cómo la tienes que utilizar durante la partida, ambos jugadores para diferentes cosas. Los alemanes al principio para avanzar, conseguir avanzar con sus infanterías que sigan el ritmo de los blindados, los rusos para conseguir tapar huecos cuando los alemanes avanzan, y al revés también, cuando son los rusos los que avanzan, para que la infantería mantenga la velocidad del ruso, y los alemanes para conseguir colocarse. Y refleja también un poco esos movimientos que había detrás de la línea del frente, que a veces en otros juegos quedan un poco difusos o un poco perdidos. Me resulta interesante, me resulta divertido, me resulta refrescante, y yo creo que es un juego que merece la pena. ¿Qué pasa? Que hay muchos juegos de la campaña rusa, realmente, y entonces tienes para elegir... Pues tenemos para elegir un amplio frente, porque todos los juegos que cubren estratégicamente la Segunda Guerra Mundial cubren también la campaña rusa prácticamente a esta misma escala. Puedes jugarlo con War Influence, puedes jugarlo con un Conditional Surrender, con Tercer Reich, y realmente las escalas son parecidas. Hay más detalle en este, evidentemente. Más detalle en este también que en No Retreat, por ejemplo. Pero la ventaja es que te puedes jugar la campaña rusa ida y vuelta, es decir, los alemanes yendo hacia Moscú y el regreso de los rusos yendo hacia Berlín en un par de tardes. Y esto realmente lo hace, yo creo, de atractivo e interesante. Y vas viendo cómo cambia, sobre todo cómo cambia el ejército soviético, que empieza con unas unidades muy poco operativas, unidades no entrenadas, cómo van mejorando poco a poco y cómo se van convirtiendo en una especie de apisonadora que termina siendo al final de la guerra. Y esto lo refleja bien el juego. Y esto es el objetivo de un juego de simulación, al menos bajo mi punto de vista. Esto y que sea divertido de jugar. Y estas dos cosas Absolute War las consigue. Es divertido y consigue simular muy bien el frente del este, toda la campaña a un nivel muy estratégico. Bueno, pues esto es lo que mi conclusión de lo que es este juego. Juego que me ha resultado interesante, ya digo. Bueno, espero que os haya resultado también a vosotros interesantes este vídeo, que os haya aclarado algunas ideas, que hayáis visto cómo funciona el juego, y si eso ha sido así ya me doy por satisfecho. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.